Dios mío, hermanos, primeramente Dios los bendiga. Amén. El testimonio mío lo voy a leer, ¿sabes? En cierto momento de mi vida me volví a Dios y quise conocerlo. Le estoy hablando, o sea, porque yo tenía las costumbres las costumbres que uno tiene cuando no está en el Señor. Entonces hubo un momento en que como que mi alma y todo mi ser como que se quiso acercar al Señor y quise conocerlo. Me habían regalado una Biblia. La Biblia me la había regalado el hermano Tomás Pérez. Y busqué la Biblia y empecé a leerla, porque yo tenía esa Biblia, me la habían regalado, pero o sea que no la había leído. Entonces empecé a leerla pensando que la Biblia podía ayudarme. Al principio leía un texto, por ejemplo, de cada libro de la Biblia, pues leía algún texto o algo, pero el libro completo no. En los capítulos completos tampoco. Y entonces pues no entendía nada. Entonces me dije, ¿qué pasa conmigo que no entiendo? Debe ser que no es así que se lee. Y entonces empecé a leer libro por libro hasta llegar a Apocalipsis. Pero hermano, tampoco entendía. Todo era muy profundo para mí. Y entonces dije, ¿qué pasa conmigo, Dios mío? Quiero conocerte y no puedo, ayúdame. Y sentí un verdadero dolor emocional, integral, vamos a decir, porque no entendía. Empecé a decir a Dios con gran gemido, o sea que ya se me saltaban las lágrimas, yo lloraba, ¿verdad? Y decía, Dios mío, ayúdame a entender. La lectura de la Biblia se hizo una necesidad en mi vida. Era la Biblia como un imán gigantesco y todo mi ser como una pequeñita partícula de hierro pegada a ese imán. O sea que no podía dejarla de leer. El deseo de leerla y entenderla fue creciendo y creciendo hasta hacerse cada vez más fuerte. Entendiera o no entendiera, ya era imposible dejar de leer la Biblia. Gloria a Dios. ¿Cuántos años estuve leyendo sin entender? Pues mira, hermanos, muchos años, ¿sabes? Muchos años. Pero un día me empezó a suceder algo. Cuando leía la Biblia, había versos que empezaban a retener mi atención en forma profunda. Había porciones que se iluminaban, que cobraban vida. Y empecé a oír una voz que me hablaba, pero no me llegaban suficientemente claras las palabras para recibir el mensaje. Así me pasó con Mateo 7, del 7 al 11, que dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces dije, Dios mío, aquí dice pedid y se os dará, pues Dios te pido que me hagas entender. Aquí dice que el que busca halla, pues Dios te estoy buscando a ti. Y quiero hallarte, por favor, permite que te encuentre. Otra porción que captó mi atención fue Hechos 14, 13 al 14, que dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, hermanos, entendí que cuando hablara con Dios tenía que hablar en el nombre de Jesús. Otra porción que captó mi atención fue Mateo 3:11, que dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y ahí, en ese mismo momento, empecé a sentir la necesidad de ser bautizada. Yo sabía que no podía ser bautizada en agua, pues no me congregaba. Pero dije, Señor, tú me conoces. Aquí dice que tú bautizas. Por favor, bautízame tú, Señor Jesús. Y el deseo de ser bautizada creció y creció, pero en una forma intensa. Y la petición no salía de mi boca.
También dije, Padre, en el nombre de Jesús, pon en mí lo que falta y quita de mí lo que te desagrada. Límpiame de todo lo que te disgusta. Por favor, Señor, disciplíname aunque sea doloroso para mí. Y sin cesar seguía clamando a Dios. Aleluya. Un día, estando orando, vino a mí unas palabras raras, pues no eran en ningún idioma conocido. Entonces, esas palabras, yo digo que se escribieron en mi corazón, se escribieron en mi mente, se escribieron en todo mi ser. Y hermano, esas palabras raras que yo decía, era que el Señor me estaba bautizando. Qué lindo eres. Aleluya. Mi comunicación con la voz que me hablaba a través de la Biblia mejoró y apuntó, porque cuando yo leía la Biblia oía una voz que me hablaba. Entonces, la palabra se hizo voz. O sea que cuando yo cogía la Biblia y leía, en cierto momento empezaba a oír esa palabra, esa voz, ¿verdad?, que me hablaba. Y aprendí a escuchar esa voz y hablar con esa voz. O sea que yo hablaba con esa voz. Yo ya tenía a quien preguntar. Y mírenme, cada vez que oía la voz me pasaba preguntando, pues me preguntaba cosas de la Biblia, pero ¿qué pasa? Que también la voz me hacía preguntas a mí. O sea que era una conversación que teníamos. Aquí dice que, o sea que en Primera de Corintios, capítulo 2, se dice que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Y cuando yo llegué ahí, obedecí. Empecé a dejarme crecer el cabello. Gloria a Dios. Y por supuesto también dejé de estar yendo a los salones de belleza, estarme arreglando el pelo, ¿verdad?, y todas esas cosas. Y empecé a dejarme crecer el cabello. También entendí cuando me habló lo de maquillarse, lo del maquillaje. O sea que hay muchas cosas que no se las voy a explicar muy detallado, ¿verdad? Pues pero que me habló también del maquillaje. Y obedecí. Me habló de eso de pintarme el pelo. También obedecí. Me habló sobre la ropa que usaba. Obedecí también. Amén. Gloria a Dios. Y en todo eso, pues, la voz que me hablaba era bien, o sea, bien detallada, ¿verdad? O sea, que me hablaba iba con mucho detalle. Gloria a Dios. Y me hacía preguntas y yo contestaba como estar hablando naturalmente, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Y llegó un momento que todo fue cambiando en mí y hubo una transformación en mí. Gloria a Dios. Una transformación por completo. Y esa transformación que hubo en mí, pues miren, fue notable para las demás personas que me conocían. De hecho, hubo un momento en que yo caminando, pues alguien, yo no sé quién fue, que me dijo aleluya. Y yo pensé, adiós, y a quién le estarán diciendo aleluya. Gloria y así hubo muchas personas, ¿verdad?, que cuando me veían, pues me decían cosas. Y en cierto momento, pues había personas que me decían, Dios la bendiga. Eso sí que, y entonces me gustaba mucho, ¿verdad?, todo lo que me decía. En Hebreos 12, 14, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Santo. Y entonces yo empecé a rogar al Señor que hiciera todo lo que fuera necesario en mí, aunque fuera doloroso, porque yo quería estar con Él y verlo ahí. Y en 2 de Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y yo empecé a rogarle que obrara en mí de tal forma que yo estuviera lista, preparada para la venida del Señor. Gloria a Dios. Y después de esto, ¿verdad?, pues sucedieron ciertos detalles en mi vida. Y yo en cierto momento, pues, o sea que mi hijo asistía a esta congregación, el hermano Tomás lo traía.
Y entonces, pues en cierto momento el pastor Francisco Nieves fue a casa procurando al hijo mío. Y cuando, ¿verdad?, estuvo un rato conmigo, me oró y ahí yo acepté al Señor, ¿verdad? Yo acepté al Señor, pero ya yo lo había aceptado desde hace muchísimo tiempo, simplemente, vamos a decir, ante el pastor lo acepté, pero antes yo ya hacía años que lo había aceptado. Amén. Y años que estaba obrando en mí, cambiándome. Y se llegó un momento pues, que empecé a asistir a esta congregación. Pues hasta ahí, le podría dar muchos detalles, pero me quedo hasta ahí, porque es mejor así, ¿verdad? Amén.